tenemos que contestar esta pregunta. Explica qué es el aumento angular de la lupa. Lo primero que explicamos es lo que es el ángulo subtendido del ojo. Tenemos el ojo que está mirando un objeto de altura I y el ángulo subtendido sería alfa. Bien, vemos cómo se forma con ese ángulo en la retina el tamaño del objeto que estamos mirando. Que queremos verlo más grande, tendríamos que acercar el objeto, es decir, tendríamos que disminuir la distancia. Hay una distancia, la distancia máxima, vamos a llamar XP, que es la máxima que nos podemos acercar al objeto sin verlo mal. Esa distancia depende de la edad. En un ojo sano puede ser de 7 centímetros para un niño, de 25 para una persona joven o mucho más grande, va aumentando con la edad, ¿no? Para personas mayores. Todos hemos visto a las personas mayores que se alejan un texto o un dibujo para verlo mejor, ¿no? Se lo alejan. En cambio, los niños lo pueden ver muy cerca. Es decir, es un límite, la XP, en donde nosotros vemos la imagen lo más cerca posible, pero está limitado por esa distancia. Bueno, XP se toma como media para hacer los cálculos 25 centímetros, es decir, distancia mínima a la que nos podemos acercar un objeto para verlo más grande. Por lo tanto, el ángulo, la tangente del ángulo, la tangente del alfa, vamos a llamarlo, el primero xy, cuando lo hemos acercado a una distancia xp, la máxima que podemos, pues será y dividido entre xp. Ya sabéis, la tangente es, en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto dividido por el cateto contiguo. Bien, ahora, ¿queremos verlo más grande? Lo acercamos, lógicamente, pero como hay un límite, dice, pero quiero verlo más grande todavía. Para eso utilizamos una lupa. ¿Qué es una lupa? Una lupa es una lente convergente donde tenemos un objeto, vemos aquí el objeto, y hacemos la construcción, como siempre, paralelo al eje óptico, el rayo, y luego pasa por el foco, y el otro rayo pasando por el centro óptico, lo que llamamos normalmente O, ¿no? Sin desviarse, hace que los rayos se separen cuando el objeto está colocado entre la distancia focal y el centro óptico. Esos rayos, al separarse, formarán una imagen virtual, es decir, no son los rayos los que se juntan para formar la imagen, sino sus prolongaciones, y formarán una imagen virtual que vemos que es más grande derecha que el objeto. Esa es la manera de verlo más grande. Claro, eso, si nosotros observamos la distancia que hay desde el objeto a la lupa, a la lente convergente, pues cuanto más lo movamos para la izquierda, hacia el foco, pues más grande lo veremos, ¿no? Pero claro, también hay un límite. En el momento que llegamos al foco, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre esto. Es decir, que ya los rayos son paralelos y ya no se forma imagen. Por lo tanto, no puedo llevármelo más hacia la izquierda del foco. Por lo tanto, en ese momento es el máximo tamaño del objeto. Ya no puedo verlo más grande. Entonces, medimos el ángulo que ocurre justo en ese momento y nos encontramos con otro ángulo que llamaremos alfa f, y ese es su tangente, la tangente de alfa f, pues claro, será i, el tamaño del objeto, dividido entre la distancia focal, porque justo nos lo hemos llevado hasta ese punto. Ya hemos visto que no se podía llevar más lejos, porque ya los rayos son paralelos, ¿veis? Son los rayos paralelos, ya no se forman, entonces el ojo está viéndolo con este ángulo. Recordad antes el otro ángulo, el del ojo sin utilizar la lupa, que lo habíamos llamado alfa i, era simplemente la i, tamaño del objeto, entre esa distancia que tomábamos el 0,25 metros, 25 centímetros,
como distancia más corta que el ojo puede acercarse un objeto para verlo sin ningún tipo de lente, que es lo que sería un valor medio, ¿no? Porque ya hemos dicho que depende de la edad. Entonces, ¿a qué se llama? Que es a lo que queríamos llegar. ¿A qué se llama amplitud angular? Pues la amplitud angular será el cociente, la división de esos dos ángulos, que en realidad son las dos tangentes de los ángulos, ¿no? Es decir, será la tangente del alfa f, el final, el que tiene la longitud del foco, y el inicial, el que se ve con el ojo sin ningún aparato. Es decir, ponemos las definiciones que hemos dicho, la I entre la F y la otra pues que era la I entre el 0,25. Como la I es la longitud del objeto, simplificamos la I y ¿qué nos queda? Pues nos queda 0,25 dividido por F. Bueno, F se puede poner la distancia de la focal objeto, la focal imagen, es la misma cantidad, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, como el 0,25 es lo mismo que un cuarto, 0,25 es igual que un cuarto, pues se dice que esto es un cuarto de 1 entre F. ¿Pero 1 entre F qué es? Pues es la potencia. Por lo tanto, es un cuarto de la potencia de la lente que tiene la lupa, ¿no? Porque la lupa hemos dicho que es una lente convergente. Pues la potencia de esa lente convergente, que es el inverso de la focal, un cuarto de esa potencia es lo que se llama el aumento angular. Y no hay que confundirlo con el aumento lateral. El aumento lateral ya sabemos que es la distancia entre, o sea, el cociente entre el tamaño imagen y el tamaño objeto, ¿no? Y un aumento angular, pues poner un número, ¿no? Un aumento angular, por ejemplo, que sea 10, ¿no? Aumento angular de 10, ¿qué significa? ¿Que se ve 10 veces más grande? ¿Que aumenta 10 veces el tamaño? No, que permite verlo 10 centímetros, 10 veces más cerca. Mide el acercamiento y se vería con el tamaño de haberlo visto 10 veces más cerca. Esto es la fórmula, el valor y el significado.